estructuras de datos nuevas que funcionan, las tres que vamos a ver, las tres funcionan en memoria interna, que son los arreglos, las listas y los árboles. Estas tres estructuras funcionan en memoria interna. Son estructuras que son las que van a utilizar normalmente como soporte para procesar datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cosa empieza a tomar forma ahora, o sea, la idea o el uso de la herramienta empieza a tomar forma ahora al aprender a usar estas estructuras. ¿Por qué le digo empieza a tener forma? Porque hasta ahora ustedes tenían archivos, o sea, secuencia de datos elementales, el concepto de registro como estructura, digamos, que puede ser heterogénea en cuanto a sus componentes. Después una estructura homogénea más grande que el registro, que es el archivo, que es un conjunto de estos. Y entonces, y hasta ahí. ¿Sí? Después tenían variables que pueden definir con datos simples, el dato simple como el numérico, que es lo real, el carácter, el alfanumérico, que sería, como lo habían visto en Pascal en los laboratorios, el famoso string, o sea, es una cadena de caracteres. Nada más que sintácticamente nosotros en el pseudocódigo le ponemos alfanumérico o AN, y con eso ya es suficiente para nombrarlo. Y cuando tenían que utilizar pequeñas porciones de datos o agrupar pequeñas porciones de datos, como guardar una palabra, como tuvieron que haber hecho seguramente en algún pasaje de la práctica, en la secuencia de datos elementales, o secuencia de texto, o secuencia de caracteres. Debe almacenar una palabra, si esa palabra cumple una condición, pasar una secuencia de salida o cosas así. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar esas mini estructuras que estaban usando anteriormente como secuencias auxiliares, ¿sí? A estructuras como esta que son recién en memoria interna, por ende son mucho más rápidas de acceder y tienen mucho más flexibilidad. Obviamente cada una tiene sus características, pero basadas en esas características tienen sus ventajas y desventajas, y por ende al tener ventajas y desventajas va a servir más una que otra en un escenario. Entonces, la idea es trabajar sobre estas estructuras nuevas. Las que más van a ver y en la práctica van a trabajar son los arreglos y las listas. Árboles, le ponemos así una raya, digamos, se ve algo en la práctica, pero no de implementación, o sea, no vamos a crear un árbol porque no está dentro del ámbito, o sea, dentro del contenido de la cátedra. Sí, lo que vamos a hacer es definir el concepto de árbol como estructura y ver qué es un árbol, para qué sirve, cuál es vamos a ver funciones de recorrido para árboles binarios y hasta ahí. Específicamente, igual yo después les voy a recomendar un libro que es más allá de lo que vamos a hacer a punto de cátedra, vamos a seguir haciendo con la profe Mirta. Les voy a recomendar un libro que me parece que está muy bueno, que está inclusive todos los ejemplos están en pseudocódigo y que va más allá de lo que vemos en la cátedra, pero incluye todo lo que vamos a ver, más inclusive el día de mañana si quieren hacer implementaciones, les enseña cómo hacer algoritmos para creación de árboles y cosas así. Pero implementación real vamos a hacer de estas dos. Ahora, la idea de esta explicación es, vamos a empezar con esta y con esta. Y después está conceptualmente y algunos aspectos nada más, acciones sobre la misma. Por último vamos a ver algo que se denomina complejidad algorítmica, bien teórico. Antes dábamos algo de práctica, pero ahora se echaron un poco como conclusión, digamos, de la materia. Está muy bueno, porque por ahí hablamos mucho de mi algoritmo tiene este formato y este tiene este formato, pero ambos resuelven el problema. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Por qué este es más óptimo que este? Entonces, bueno, la complejidad algorítmica apunta al uso de recursos, ¿sí?, de las soluciones algorítmicas y para poder hacer alguna comparación de cuál es más óptima que otra. ¿Sí? Hay un teorema, un principio que compara dos soluciones y se analiza la forma de medición de los algoritmos, que como es un papel, digamos, y hay instrucciones escritas a mano, muchos benchmarks
pruebas reales no se puede hacer, a menos que se programe, se genere un ejecutable y se lo corra en distintas arquitecturas o en distintos sistemas operativos o se haga con distintas entradas y ahí se puede analizar un ejecutable. Cosa que no hacemos en el algoritmo, solamente se trabaja con pseudocódigo. Por ende, esto lo trabajamos de manera conceptual como cierre del dictado de la materia y les va a servir como para, a simple vista por ahí ya van a entender cómo analizar un algoritmo y no es lo mismo un algoritmo que tenga un ciclo que otro que tenga para obtener el mismo resultado, un ciclo y otro ciclo anidado adentro. Son dos cosas distintas. Ambos producen el mismo resultado, pero la complejidad de uno es superior a la del otro. Consume más recursos que el otro. ¿Sí? No es lo mismo que un corte de control, donde tienen un ciclo mientras y adentro un condicional, que hacer la misma solución del corte de control con un mientras y adentro otro mientras preguntando por la clave. Ustedes dicen, obtengo el mismo resultado porque proceso el archivo de la misma forma. O sea, puedo obtener lo que me piden haciendo mientras y no usando la técnica de corte. La técnica de corte está optimizada y consume menos recursos que la otra que ustedes meten un mientras, porque se le ocurrió inventar algo nuevo en pleno examen y ya ha pasado. ¿Sí? Muchas veces no la tienen en vista la técnica del corte, la técnica del corte es muy práctica, está optimizada. Y se ve que la tienen en vista porque de los 8 que tenían el último final, uno solo aprobó. Y tenía que hacer un ejercicio prácticamente lo que ustedes están haciendo hoy en día en la guía de trabajo práctico. Y no lo supieron hacer, un corte de control de un campo. Sí, tienen que cortar por un número de legajo que se va a repetir varias veces para hacer una liquidación de sueldo. Y no lo supieron hacer, de 8 aprobó 1. Sí, me acuerdo que lo corregí yo. Y después cuando seguí corrigiendo con Nico y con la profe Mirta, no pasaban de la práctica. Así que, y después el otro era algo sencillo, una subacción, que tenían que recibir un parámetro, que eran siempre 48 ceros o 1, y se dicen siempre el mismo tamaño. Entonces ahora cuando empiecen a ver estas nuevas estructuras se dan cuenta, ¿por qué no podemos si es una longitud fija, conviene esto, si es longitud variable, conviene esto? Bueno, ahora vamos a ver esas cosas, todavía no las saben. Pero fíjense que el no tener presente la técnica de corte llevó a estos chicos a no hacer un ejercicio que era un ejercicio de guía. Lo tienen en una guía, similar a eso tienen una guía 2 o 3, pero fácil. Y yo sé que hay base de datos con exámenes finales, base de datos con... Pero está bueno, o sea, tener un compilado de exámenes está pela porque uno se va preparando y conoce la complejidad de un examen. Depende del profe, puede armar o no un examen nuevo, tomar uno de los que existía antes. Si tomás ese, también tiene que ser muy sortudo, debemos tener justo el día de ayer. El mismo que yo vi, o sea, pero bueno, los profes definen eso, digamos. De todas maneras, normalmente siempre se hacen variantes de los exámenes, cosas que no se sacan idéntico al anterior o se hace una nueva temática. Pero bueno, a lo que voy es, fíjense lo que es aplicar una técnica, tener en claro una técnica. Y saber usarla en el momento adecuado, que si explayaban la técnica de corte y hacían 2 o 3 cosas, el ejercicio estaba resuelto. Y se fueron a un análisis, banderas y recontrarremés banderas y variables testigos y falsos y verdaderos. Y era un corte. Y nadie me preguntó, profe, ¿un corte? Sí, dale, rápido. ¿Qué estaban preguntando? Dale. Y no, nadie se levantó a preguntar. ¿Qué digo yo que tienen que hacer ustedes en los exámenes? Si no entienden lo que tienen que hacer, preguntar. Lo mismo pasa en la vida real, acuérdense siempre. No comen si no preguntan, no comen si no resuelven el problema. Me pasa a mí en la vida real. Vos me estabas debiendo tal proyecto, dijiste que iba a hacer, tal cosa dijiste que iba a hacer, y si no hago, no cobro. No se cobra. Así que, por más razón, muchachos, tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, y si no preguntan, se quedan con esa supuesta esa comprensión. Bueno, algunos quizás ya creen que entienden y ya lo hacen, bueno, eso lamentablemente por ellos es falta de práctica. Pero lo que tiene algoritmos de complejo para ustedes es que a veces el examen se toma sobre un escenario del cual ustedes no conocen. ¿No es cierto? Pero no saben de todo. No saben lo que es un sistema de gestión administrativo, contable, de pasaje, de hotelería, de, no sé, de impuestos. Bancario. Nos ponemos a ver cuestiones de redes sociales, de seguridad, de protocolos de redes. No saben todas esas cosas. ¿Pero qué es lo que tienen que aprender a hacer? Preguntar. Exacto.
y lograr abstraerse. Si te dicen, tengo este dato, está ordenado así, mira, muchas veces se enfracan, ay, el problema no lo entiendo. Empiezan a sacar el problema. ¿Qué tienen? Un archivo, otro archivo, acá tengo esto. ¿Qué me falta para armar acá? ¿Qué puede ser esto? ¿Cómo está ordenado esto? Bueno, ¿qué hacer? No se sabe, eso se va preguntando con el tiempo. ¿Sí? Después saben el día de mañana que programen algo, que desarrollen algo, que diseñen algo, lo van a hacer con un cliente, lo van a hacer para alguien y esa persona le va a estar alimentando información a ustedes para que ustedes diseñen algo a medida de lo que necesita esa persona. Algo es similar, un examen es parecido. Pero bueno, volvamos a esto. La complejidad algorítmica es eso. Que ustedes salgan con un concepto de análisis de los algoritmos que plasmen en un pseudocódigo, en un papel, digamos, y puedan, mediante alguna técnica que la vamos a ver ahí, analizar estimativamente el tiempo que puede tardar. En realidad lo que se obtiene de ese análisis son funciones en el tiempo. Y basado en la función que se obtiene, matemática, eso sí lo tienen que, ya seguramente van a manejar mejor porque ven análisis ya a esta altura. Si es una función constante, lo mejor, si es lineal de tal forma, si es exponencial es otra, logarítmica, etc. Si hay varias funciones que resultan, pero como no tienen que hacer la práctica, yo les comento cómo es y les enseño algunas cuestiones y conceptos y hasta ahí llegamos en esa unidad. Antes se tomaba práctica sobre eso, pero después lo dejamos hacer con la práctica, porque hay una materia específica de complejidad algorítmica. O sea, esto es más de introducción y después tienen desarrollo en esa materia, si no en segundo, tercero. Bueno, ¿por qué le hago la salvedad de que estas estructuras son de memoria interna? Porque quiero que se les meta en la cabeza y la idea de que son las estructuras más óptimas para dar soporte al proceso de los datos y no que estén usando estructuras de memoria externa como soporte. Sí pueden usar estructuras de memoria externa como repositorio de datos. Eso es un archivo, es una secuencia de caracteres, una secuencia entero. Eso sirve como ingreso para ustedes, ¿sí? Como origen del dato. Pero si yo tengo que hacer un cálculo, almacenar información temporal, guardar un grupo de datos que es un subconjunto de ese conjunto que estoy tratando, las mejores estructuras son estas. Son las de memoria interna y se resumen en estas tres. Después tienen variantes, cada una de estas tiene variantes. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son, digamos. Pero estas tres que están acá son las estructuras de soporte. Cuando empiecen a aprender esta, usted tiene que desprenderse de la cabeza la idea de usar una secuencia como estructura de soporte. Eso es lo que venían haciendo en la práctica, de usar una secuencia auxiliar para almacenar una oración, una palabra o algo. No se va a usar más, no lo tienen que usar más y tienen que empezar a usar esto. Es lo más óptimo. Es más, cuando programen y desarrollen cosas el día de mañana, estas van a ser sus estructuras de soporte. Van a almacenar algo en memoria interna, lo van a usar en una red, en una lista, en un árbol, lo van a trabajar y después, eventualmente, si el dato que tienen ahí tiene que perdurar más allá del tiempo de ejecución, ¿a dónde va? Al archivo, afuera. ¿Sí? Se lo almacenan en una secuencia experimental, se lo almacenan en un archivo, de registro, lo que sea. Mientras esté en proceso, en ejecución, usamos esto, más todas las otras cosas que ya sabemos. Variable con datos simples, variable de tipo registro, ¿sí? Más esto ahora. Todo eso va a ir a la memoria interna y vive mientras viva el algoritmo. Llegó al fin de acción y esto se va. Desaparece, es inaccesible, no se usa más porque no se puede utilizar. Esto depende de la ejecución del algoritmo. Que leíamos el archivo y se convertía en uno de esos. Claro, cuando veamos árboles les voy a hablar sobre el tema de la organización indexada. Vamos a tocar un poquito porque se acuerdan que la organización indexada tenía el área de índice y el área de datos. El área de índice yo se lo mostré como un archivo secuencial que tenía una clave y una dirección física donde estaba el registro real. ¿Se acuerdan que eran dos sectores? El área de índices se transforma en esto. Fíjense que sale el área de índice de ser un archivo secuencial, se carga en un árbol y se procesa como soporte en un árbol.
Cuando se cierra el archivo, este árbol se transforma en un área de índices nuevo, porque es un archivo secuencial nuevo, con todos los registros actualizados y las imágenes. Pero eso por ahí es transparente, para ustedes es una cuestión de conocimiento nada más. Ustedes al archivo indexado lo van a usar, van a acceder a un registro, van a hacer una lectura dinámica o no, van a acceder puntualmente o directamente a uno, o van a hacer un recorrido secuencial lógico, como se llaman en los indexados. Pero no ven esto, no tienen que manipular un árbol, eso lo hace solo el sistema operativo. O mejor dicho, quien administre los archivos hace esto, ¿sí? El soporte de archivos. Bien, de estas tres, cada una tiene sus características. Específicamente vamos a trabajar y empezar desde la semana que viene a trabajar con los arreglos. Como primera característica es de la memoria interna. Como bien les dije, y eso, ¿por qué insisto con esto? Porque tienen que darse cuenta que esto persiste, o sea, se utiliza. Van a ser variables todas, se puede modificar en tiempo de ejecución, ¿sí? O sea que se crea, se utiliza y se destruye cuando termina el algoritmo. La ejecución del algoritmo. Vive mientras el algoritmo viva, mientras haya acciones por ejecutar. Cuando se llega al fin de acción, por más que ustedes no lo borren, nada, directamente se libera. O sea, si después esa acción creó un arreglo, lo llenó de datos lindos y procesados, ¿sí? Y ese dato tenía que pasarle a otra acción para que haga otro trabajo, y ustedes no lo pasan o no lo almacenan en un archivo o no se lo pasan como un parámetro, que sería la otra alternativa, termina la ejecución de este algoritmo que es lindo, divertido, digamos, un lindo arreglo. ¿Qué pasa en ese arreglo? Se pierde. Pasa en los enunciados inclusive, porque varias veces hablé con los profes de práctica. Que tenemos que cambiar, porque a veces explícitamente no se dice que se muestre el contenido del arreglo que se acaba de generar. Pero todo algoritmo, ¿cómo tiene que hacer? Entrada, proceso y salida. Si yo creo un arreglo en el proceso y después no hago nada con ese arreglo, ¿para qué me sirve? Nada. ¿Por qué? Porque termino el proceso y no hay nada que salga. Y si no hay nada que salga, entonces no es un algoritmo. ¿Está? Acuérdense siempre que todo algoritmo tiene que brindar una salida. La salida puede ser impresa, puede ser por pantalla, puede ser crear un archivo que va a perdurar. Esa es una salida. O sea, el algoritmo tiene que dar una salida, si no, no es un algoritmo. No produce ningún resultado. Por ende, bueno, primer característica de los arreglos es la memoria interna. Después es el tamaño o longitud también. Fijo. Pero esto es la cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Cuando tengo que almacenar datos y la cantidad de elementos que necesito siempre es la misma, 20, 30, 25, 50, 100, 1000, 1.000.000, 100.000, pero siempre es la misma. Puedo ocupar menos, pero no más de eso, porque a lo mejor puedo ocupar menos elementos, pero por las dudas necesito como tope 100. Capaz ocupe 80, 90, que eso es bien distinto. Mientras no supere los 100, que es mi tamaño fijo. Entonces, el arreglo que va a tener es un tamaño fijo. Ustedes lo definen, sí. Me acuerdo que el año pasado, en Pascal creo que era, estaba, no me acuerdo qué, creo que era el juego o algo, que estaba haciendo en Pascal, sí, y era, o sea, usé arreglos y con una variable que yo pedía que ingrese, se extendía hasta esa variable de arreglo. No me acuerdo cómo se llamaba ese tipo de arreglo, pero era como, yo no le daba una longitud, pero adoptaba una longitud que dependía de la variable. Claro. No me acuerdo qué tipo de... Sí, pero más, puede ser un arreglo que se dimensiona, pero igual de todas maneras, si vos lo estás
no estás definiendo la longitud, pero definís el contenido, no, de todas maneras el arreglo es raro. Hay lenguajes que te permiten redimensionar el arreglo, o sea, vos pediste 50 y en algún momento querés agrandarlo así y si no necesitas, haces una redimensión del arreglo, pero siempre dimensionás un arreglo con un límite fijo. Lo que voy es que por más que vos decís, lo dimensiono en tiempo de ejecución, que es lo que más o menos me estaba diciendo que se puede hacer Pascal, desconozco porque nunca lo usé así, pero hay lenguajes que permiten la redimensión, así que supongo que Pascal puede tener una función que lo haga. De todas maneras, toda esa redimensión o esa definición se establece teniendo límites. En cambio, por ejemplo, las listas y los árboles, el límite es el tamaño de la memoria. O sea que pueden crecer tanto como memoria disponible haya. ¿Sí? O achicarse el tiempo de ejecución hasta el límite de no haber nada. ¿Se entiende? De no existir. Entonces se pueden expandir y contraer tantas veces como sea necesario en cantidad de elementos. Pero esto lo veremos más adelante. De todas maneras está bueno por ahí mencionarlo como para que empiecen a analizar que esto va a ser fijo y a veces, muchas veces lo fijo, por ejemplo, el tratamiento de palabras que veíamos, que les mencionaba recién. Si ustedes tienen que encontrar en una secuencia de carácter, de palabras, están formados por palabras, todas las palabras que comiencen con una determinada letra, N, y terminen con A, ¿dónde lo pueden almacenar? Lo almacenaban normalmente en una subsecuencia o una secuencia auxiliar de carácter. ¿Por qué? Como es variable, no todas las palabras tienen la misma longitud y comienzan con N y terminan con A. Entonces, ¿esta estructura será útil para una cosa así? A menos que digan, bueno, define una de 100, total. Yo sé que palabras más de 100 es difícil que haya, pero están usando una estructura fija. Al fin y al cabo, digamos, ¿puede entrar una palabra de 5 caracteres en 100 elementos? Sí. Ocupar un elemento para cada carácter. ¿Sí? Pero es una estructura fija y no deja de ser fija. Entonces, eso es una limitación que tiene esta estructura. Después, cuando modifique el día de mañana, no hay que cambiar todo. Entonces, por eso, hay que adaptar. El ejercicio este del final, yo le decía, desarrolle una subacción o una acción que reciba como parámetro 48 ceros o unos, 48 bits de datos. Me pareció bien escrito así, son todos 48 ceros o unos. Y tiene que analizar eso mediante una tablita que había y transformar eso a hexadecimal. Eso es binario a hexadecimal. ¿Cómo se transforma? Y estaba la tabla de transformación ahí, te tiene que tomar uno por uno y tomar de a 4 y de esos 4 transformarlo en un carácter o un número, lo que sea. Depende de la tabla de transformación. ¿Ah? Cuando vean arquitectura van a ver estas cosas. Ahora muchos que recursan ya vieron arquitectura. Los chicos nuevos van a ver el año que viene porque pasó segundos, si mal no recuerdo. Así que por ahí un poquito más complicado para un final para ellos. Pero bueno, como eran siempre 48 elementos en la entrada, se define de esta manera y se usan 48 elementos. Ahora, si es indefinido ya no es una estructura muy útil. Entonces, esto pasa a ser una característica, pero también pasa a ser una restricción o limitación de la estructura, que sea fijo. Después, otra característica que tienen los arreglos es tener dimensiones. Ahora esto lo repasamos la semana que viene. ¿Está? ¿Qué es la dimensión? Es el dato que me va a ayudar a ubicar un valor dentro del conjunto. ¿Está? Entonces, si yo tengo un arreglo que tiene una sola dimensión, yo con un valor específico puedo ubicar a un elemento dentro de ese arreglo. ¿Está? O sea, necesito el dato, esa dimensión me va a dar la ubicación de un elemento. Si tengo un arreglo de 2 dimensiones, necesito 2 valores para ubicar un elemento dentro del conjunto. ¿Me van siguiendo? Si tengo 3 dimensiones en mi arreglo, necesito 3 valores para ubicar. Es como la clave, vendría a ser como la clave de los registros. Si tengo una clave simple, yo con ese valor ubico un registro. Exacto. Bueno, el arreglo de una dimensión vendría a ser una clave simple. Con ese valor, yo ubico el elemento. Como las coordenadas. ¿Sí? Claro, exactamente, como si fuera una coordenada.
Nada más que la dimensión será, con una sola es una coordenada de 1, o sea, es una posición. Después de coordenadas sería normalmente un par de valores. Si podemos ampliar el concepto de coordenadas en este caso a cualquier cantidad de valores para determinar una ubicación, podemos hacerlo similar a lo que es una dimensión. Pero volvamos a, pensémoslo que son dimensiones. La dimensión me permite establecer la ubicación del elemento dentro del vector. ¿Puede tener cualquier número de dimensiones? N dimensiones. Perfecto, ¿Sí? una Puede clave. ser 1, la básica, y después 2 o más. Cuando tengo una sola dimensión, a este se le llama vector. Y cuando tengo más de una dimensión, se le llama matriz. ¿Está? Es el nombre, digamos, más práctico, digamos, a nivel de práctica, todos son arreglos, pero cuando tengo un arreglo con una sola dimensión, le vamos a llamar vector. Y más de uno, para que me explique que se note mejor, es una matriz. La idea es que, otra cosa, que no les dije, todas estas son similares al archivo, en cuanto a que todos los elementos son homogéneos. Un dato más. Igual lo repito en la clase que viene. Pero esa es una particularidad. Son similares al archivo en ese aspecto. ¿Sí? Todos los elementos son del mismo tipo. O sea, definen un tipo y todos los elementos son de la misma forma. Si definen que el conjunto es entero, todos son enteros. Si es un registro, todos son registros. Puede haber arreglos de enteros, arreglos de caracteres, arreglos de alfanuméricos, arreglos de registro. Ningún problema. Arreglos de arreglos, bien. Pasa que no tiene mucho sentido si puedo implementar una matriz. Aquí es un arreglo de arreglos, pero se puede dar. No en la práctica, no lo hacemos. A lo que voy es que se puede utilizar como tipo del elemento, como tipo de dato del elemento, cualquier dato que hayamos visto, excepto los de memoria externa, que no tiene sentido, puesto que si esto es memoria interna, no voy a meter un archivo dentro de un elemento de un vector. ¿Ah? Es una cuestión de uso nada más. ¿Alguien sabe cómo se llama para intentar crear una regla en Pascal? La palabra mágica es array. Array. Para empezar, la volver de qué hace. ¿Sí? El famoso array. La palabra mágica en Pascal se utiliza el nombre. Van a empezar a 2 puntos y yo diría la palabra mágica, array, entre corchetes las dimensiones, of, y acá viene el tipo del elemento. No, ya se han dado cuenta cómo se va a definir el pseudocódigo también. ¿Sí? Ve array, ¿qué va a hacer? Arreglo. Y después, pero por eso no me quiero adelantar, pero voy a ver que quería ver en Pascal y va a empezar a implementar, así que el tipo sería integer, real o un récord. Si definís un récord antes, también puede ser un array de registro. Pero bueno, eso es un poco lo que vamos a ver. Acuérdense, sobre esto después pueden tener bien ya una presentación con la definición, el uso, algunos ejemplos gráficos, para que vayan viendo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué estas estructuras de soporte? Son estructuras que tienen, acuérdense, ventajas y desventajas, que obviamente esas son sus características, y esas ventajas y desventajas ustedes van a tener que evaluar al momento de cuál uso, o sea, de definir qué usan, cuál de estas estructuras usan como soporte. ¿Está? Para problemas básicos, lineales, donde las estructuras son lineales, como los archivos, como las secuencias, o mismo, bueno, también podemos tener datos que eso estoy haciendo una estadística, o estoy haciendo una encuesta, son cosas que se pueden trabajar de manera lineal, digamos, donde tengo elementos contiguos física o lógicamente, se usan estas estructuras. Esta es muy particular, porque es una estructura que se implementa de manera recursiva. Para esto, antes de ver esto, tenemos que conocer en qué consiste la recursividad. Y cuando veamos eso, ahí vamos a ver esta estructura. Porque es muy particular. La del árbol. Si yo les hago un dibujito de lo que es un arreglo, un arreglo puede ser esto, dibujado. ¿Sí? Donde tengo celdas, elementos, tengo un nombre y después tengo elementos. O puede ser así. No se ve bien acá. Sería así.
tengo celdas y acá tengo, bueno, tengo este se va a llamar B, pero acá tengo que tener este dato y este dato para ubicarlo. Acá si no tengo que tener uno solo. ¿Eso estaría ubicado dentro de un registro, digamos? ¿Sería como No, un esto es un campo? arreglo. Vos lo definís y esto es un conjunto de elementos. Ahora, si vos definiste que el tipo es entero, acá tengo enteros. Claro, pueden. Y son variables. Nada más que están todas juntas. Claro. Y se las encuentra por ubicación, por posición. Y eso te lo da. La dimensión. En cambio, por ejemplo... Esa sería una sola dimensión en la una A. lista es así, por ejemplo. Aunque no lo veamos ya. Voy a tener nodos que van a tener vínculos a otros nodos hasta que termine. Y esto puede crecer tanto como necesita o contrarresta. ¿Está? En cambio, el árbol es así. Por ejemplo, un árbol común, binario. Binario, bueno. Entonces esto puede crecer tanto como uno quiera o necesite y no sabemos cuántos caminos hay, o sea que es una cuestión de que no es lineal. Yo tengo que utilizar algoritmos particulares para trabajarlo. ¿Está? Pero es una estructura muy poderosa y más soporte a archivo. Se lo utiliza para soporte de ese tipo de estructura que es muy necesario. También estas son más fáciles de implementar, ambas. Esta es más fácil que esta, inclusive las arreglo que las listas. Pero son muy lineales. Para otro tipo de estructura o para grandes volúmenes de datos ya comienzan a ser más densas, más pesadas, porque es muy secuencial por ahí el tratamiento, es uno atrás de otro, o para buscar un elemento tengo que hacer hay un algoritmo que es particular, pero una búsqueda desordenada, digamos, parece compleja porque tengo que seguir recorrido uno por uno hasta el final, como los archivos secuenciales. En cambio, esto es mucho más práctico. Para grandes volúmenes de datos, el árbol es uno de los archivos de soporte más Profe, y supongamos que un arreglo tiene 48 espacios, por ejemplo, un arreglo de carácter. Sí. Yo cuando voy ingresando, ponele que ingrese 40 caracteres, no 48, voy ingresando secuencialmente de uno al lado del otro. Va a depender de la posición que vos le indiques. Viste que vos vas ingresando con un leer, por ejemplo, ¿sí? O una asignación de una variable y asignás. Vos vas a asignar siempre dentro del arreglo, depende a la posición que indiques. Porque le puedo asignar a este un dato y después le puedo asignar a este si quiero. O después puedo asignarle a uno del medio. No es que siempre tengo que asignar secuencialmente. Por eso no me quiero adelantar mucho en tema porque la idea era presentar un poco todas las estructuras hoy y hablar un poco de esta. Después cuando veamos lista, retomamos un poquito de esta y la comparamos con la lista. Y después cuando empecemos a ver árboles, ahí van a ver que es bastante distinto. O sea, no, salvo detalles del dinamismo entre esta y esta, no hay. El resto es bastante distinto. Y cómo se define es bastante parecido también. Pero fíjense que el uso, esto es una cosa lineal y esto es arbórea. ¿Sí? Entonces es un árbol, hay una raíz y después empiezan a tener ramas. Y esto puede tener tanto desprendimiento, inclusive esta puede quedar acá y esta puede crecer para aquel lado, digamos, para la izquierda o la derecha. Y esta es la más simple, puede haber de grado 3, de grado 4, que son la cantidad de hijos que pueden tener. Igual nosotros trabajamos sobre árboles binarios, nada más que son lo más simple. ¿Está? Pero acuérdense, no van a crear esto, vamos a ver ejemplos y van a hacer recorrido más que nada, otra cosa no se hace mucho. ¿Sí? Y dibujar árboles también, algunos árboles basados en expresiones matemáticas. Pero un poco la idea era esta, la de la clase de hoy, presentarles lo que vamos a ver. Vamos a trabajar sobre estructuras que de ahora en más tienen que ser subestructuras de soporte. A medida que la van aprendiendo, son las estructuras con las cuales ustedes van a trabajar en sus algoritmos para almacenar datos temporalmente. Que hasta ahora tenían variables simples, un número, un carácter. Y si necesito 20 variables en mi solución y son 20 enteros, es mucho más fácil manipular un conjunto de 20 enteros que manipular 20 variables por separado. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Cuál es la idea? Es mucho más tedioso manipular 20 variables con nombres distintos porque tengo que hacer referencia a eso, a tener un conjunto de 20 elementos que los puedo usar como variables
y la diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Es la posición que ocupan dentro del conjunto. Entonces es más fácil manipular esa cantidad en el conjunto que tenerlas por separado. Acuérdense porque es memoria interna y es en tiempo de ejecución, es lo mismo tener este vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que 8 variables por separado de tipo entero. Es la misma cosa. Puedo obtener el mismo resultado. Pero ¿qué pasa? La forma de manipular eso se puede convertir mucho, un código mucho más simple trabajando de esta manera que todas las variables por separado. Porque ahí tendría que tener montones de condicionales. Claro, suprimo todas esas estructuras condicionales, digamos. Un montón de cosas que van a suprimir preguntando por los nombres de las variables, preguntando por los valores, haciendo un análisis de la variable y cuál es. En cambio con esto usan por posición y saben que la posición 1 cuenta, no sé, en naranja, la otra pera, manzana, listo. Y uno arma el conjunto y usa los elementos por posición. Esa es la idea. Bueno, esta es un poco la introducción a lo que vamos a ver en el semestre. Los espero el jueves que viene, espero que vengan todos ya. Yo sé que no vinieron mucho porque era una duda la clase de hoy. Yo de todas maneras quise venir porque sabía que algunos iban a venir y otros no. Y era un poco dar la introducción. Nos metemos en tema de lleno la clase que viene. Y estén atentos a cualquier mensaje que haya con respecto al tema de asistencia, paro y demás cosas, porque no se sabe. Mañana los vuelvo a invitar a las 6:30 de la tarde acá afuera. Va a estar fresco, pero vamos a hacer el aguante porque bueno, se va a leer lo que les dije, hay una disposición del decano con respecto a la situación de la universidad y lo que está pasando hoy en día con el tema docente, más que nada la recomposición salarial. Así que si pueden, si les interesa venir y saber, van a estar todos los profesores, van a ser, seguramente muchos de los profes ahí van a hablar y van a tener alguna postura con respecto a la semana que viene. Así que ahí ya de paso pueden estar sabiendo cómo viene el panorama. ¿Sí? Así que bueno, por hoy ya está, nos vemos el jueves que viene. Si no hay ninguna cosa rara, ningún mensaje que hay paro, que no se sabe, bueno, se dicta normal la carga. Vengan, súmenlo lo que faltan porque yo arranco con todo. Metemos con arreglo y ya, porque los profes de práctica ya van a querer temas nuevos para empezar a darlo. Esto es todo lo que vamos a ver en segundo semestre, digamos. Arreglo, lista y árboles. Arreglo, listas, árboles y complejidad. Listo, profe. Gracias.